Vamos a ver ahora lo que son algunas medidas vamos a tener las medidas que van a ser relativas y medidas que van a ser absolutas. Por ejemplo, si aquí nosotros modificamos el tamaño del espacio, vamos a ver que los textos se reacomodan, pero las imágenes no. Por ejemplo, si le estamos dando control más, se observa que se está creciendo todas las letras. En el caso, bueno, estamos en Firefox, control menos, entonces tenemos un zoom in. Lo estamos haciendo más pequeño. Si ven, el 70% o el 80% que le pusimos a lo que es el body se conserva, pero las letras empiezan a ser más grandes o más chicas, al igual que la imagen. Crecen simultáneamente. De hecho, lo que estamos modificando realmente es la fuente base, que habíamos comentado que era 16, ya sea para arriba, por medio del control más o el comando más, o por el menos, control menos o comando menos, se va ajustando. A eso vamos a ver las diferentes medidas. Si nos vamos a Dreamweaver, vamos a ver que hemos manejado tres medidas que son flexibles. Una que es el px, que son los píxeles. Dos, lo que es el porcentaje, que también es flexible. Y tres, lo que es el em. Vamos a tener otras medidas. De hecho, voy a utilizar este. Y voy a poner un 2. Habíamos comentado el porcentaje. Ese porcentaje, por ejemplo, es de su contenedor. Es decir, a body, lo que contiene body, pues es todo lo que es el navegador. Entonces es un 70% del navegador. Si yo le pusiera a este, por ejemplo, en el font size, aquí le estoy diciendo 250, pero es con respecto a la fuente base, que en este caso es 16, entonces sería en este caso de 200, pues sería 32. Le podemos decir, digamos, en la cuestión de las letras, en el text size, digamos, del tamaño de la letra, que es font size, digamos, yo le puedo decir 1 o 2.5 con respecto a la EX. Esto lo que me va a tomar es la altura de la X. Si yo refresco, entonces aquí ya me queda diferente la altura, porque está tomando la X, la altura de la X, y lo está multiplicando por 2.5. Es diferente al 250% de lo que es la M, porque entonces todo lo relaciona con respecto a la M, es un porcentaje, y aquí es una X. Si yo le doy el más, pues de todos modos se va a hacer más grande o más pequeño. Sin embargo, está tomando como base la X, la altura, no la longitud de la M. Es otra medida flexible que tenemos. Cuando somos muy apegados a lo que es el desarrollo al desarrollo de Internet, siempre hay que utilizar lo que son las medidas flexibles. Le puedo poner un 3.5 con respecto a la longitud de la fuente base, que en este caso es la M. Nuevamente lo refresco y vamos a ver que entonces cambia. ¿Ok? Y va a cambiar en forma proporcional. Aquí si ven, lo estoy haciendo grande y toda la letra se hace grande, o lo hago pequeña y toda la letra se hace pequeña en la misma proporción. Vamos a tener otras medidas que no son flexibles. Por ejemplo, yo le puedo decir centímetros. Centímetros, pulgadas y puntos van a ser generalmente cuando nosotros vamos a imprimir. Aquí le estoy diciendo centímetros, corro nuevamente o ejecuto nuevamente. Ahí lo estoy diciendo 3.5 centímetros, que es bastante. Si yo le digo menos, bueno, también lo va a hacer en forma proporcional. Aquí había un problema, digamos, con el explorador. El explorador 6 para abajo no aceptaba esto. Ustedes le decían una medida fija y el explorador la dejaba fija. En este caso, bueno, los exploradores ya también, lo que son centímetros, milímetros y pulgadas, también ya los ajustan. Pero de todos modos sigue siendo bastante grande. Es una buena práctica que nosotros hagamos lo que es
nuestros diseños en formatos de la M del porcentaje o de píxeles. De preferencia es la M en Ms, todo lo que es nuestro layout. Regresamos a Dreamweaver y por ejemplo vamos a decirle 0.5 pulgadas y N de inch. Lo salvamos y bueno, ahí tenemos otra medida. Refrescamos nuestra página y bueno, entonces ahí vamos a tenerlo. Igual, está creciendo o disminuyendo en relación a los demás. Pero son medidas que en navegadores muy viejitos nos podrían dar problema y de preferencia hay que evitarlos. Nuevamente voy a Dreamweaver y bueno, voy a cambiar lo que son las pulgadas por lo que son los puntos. Los puntos es equivalente a la medida de los píxeles. 3.5 píxeles es exageradamente pequeño, entonces le debo de decir, por ejemplo, 50 píxeles. Para el H1 lo salvo y lo vuelvo a refrescar y bueno, esos van a ser 50 píxeles. Igual me voy para arriba o para abajo y de todos modos se está haciendo en forma proporcional, pero esto lo hace realmente el navegador. Repetimos, en navegadores muy viejitos, entiéndase Internet Explorer 6 para abajo, este era un problema, pero bueno, ya espero que no tengan ustedes esa versión ni ese navegador. Regresamos a lo que es nuestro codificador y bueno, vamos a ver algunas peculiaridades. Aquí vamos a poner un espacio, digamos entre el 50 y el px y lo volvemos a ejecutar, lo refrescamos y se fue muy pequeño. Se fue al tamaño base. Se fue al tamaño base porque no hay que poner este espacio. El espacio que tenemos entre el número y la P hay que tratar de evitarlo. También hay que tratar de evitarlo lo que es el espacio entre los dos puntos y el 50. Aquí vamos a ponerle, digamos, 350 puntos, que es una exageración. Bueno, puede ser que ese sea el tamaño, pero para nuestra pantalla es una exageración. Y lo refrescamos y no lo toma. Si ven, quedó exactamente igual. ¿Por qué? Porque tiene esos espacios. Al principio nos llega mucho trabajo a veces empezar a entender por qué está el error. No nos manda ningún mensaje de error. Simplemente no funciona. Es porque le pusimos aquí espacios. Esos espacios de preferencia hay que evitarlos. Salvamos sin espacios. Y bueno, podemos hacerlo y es exageradamente grande. Bueno, al menos que usted lo quiera hacer así. Pero a mí me parece exagerado. Regresamos a Dreamweaver y bueno, 350 puntos es demasiado. Lo que aquí es importante es de que quitar espacios entre los dos puntos y nuestro valor y entre el valor y el espacio. Algunos navegadores, si llegan a omitir lo que es la medida, llegan a funcionar y lo toman como píxeles. Pero es más seguro si nosotros lo ponemos en forma explícita, ya que navegadores viejos podrían dar algún problema. Aquí le doy y bueno, se fue al tamaño original, no lo tomo. 350 ¿qué? Es un problema que nos pasa muy seguido. Ponemos la longitud o ponemos, pero no le ponemos la medida, entonces no sabe qué hacer. Depende del navegador. Hay navegadores, yo he visto que le quitan y funciona. Siempre y cuando estamos pensando en píxeles. Entonces es mucho mejor. Lo voy a salvar, lo voy a volver a correr, lo voy a refrescar y bueno, tenemos entonces la enormidad que le pusimos de 350 píxeles, que obviamente es mucho. Hay que tener cuidado con los espacios y también hay que tener cuidado con las comillas. Las comillas nada más lo utilizamos en este caso de Times New Roman. En caso de que uno de los valores posibles tenga espacios, entonces hay que ponerlo entrecomillado. En este caso, Times, Serif y Georgia no llevan
espacios, entonces no hay necesidad de encomillarlos. Si yo lo encomillo, por ejemplo, este valor de 35 píxeles y lo ejecuto, entonces va a tomar a su valor por default. Prácticamente desconoce lo que es esa instrucción y lo va a dejar en su valor por omisión. Hay que recordar que todos los navegadores tienen un CSS. En algunas versiones, en algunos navegadores y en algunas plataformas, era posible el que nosotros entráramos a ese archivo CSS y modificarlos. Actualmente hay navegadores que lo ocultan porque precisamente se prestaba a que llegara a hacer modificaciones. También el usuario puede cargar su propio archivo de CSS. También está un poco oculto ahí entre todas las opciones. Pero es importante entonces ver de que vamos a tener valores por omisión. Esos valores por omisión no los inventa lo que es un navegador, son estándar. Y esos se encuentran dentro de archivos CSS. Por último, bueno, vamos a ver, ya cuando veamos lo que es el diseño de una página, que siempre hay que tratar de utilizar lo que son las medidas flexibles. Tratar de evitar, como a la carne de puerco, lo que son medidas fijas. De preferencia siempre basarnos en lo que son las M's. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir que este tamaño de letra lo quiero 3M y manejar todo lo que se pueda, el espacio, todo lo que es los tamaños, manejarlos con M's o porcentajes. Yo prefiero manejarlo con M's, pero hay gente que le gustan los porcentajes, entonces es perfectamente válido. Si no lo hacemos así, ya habíamos repetido, podemos tener problemas en los navegadores muy viejitos. En los navegadores modernos generalmente no hay problema, aunque le pongamos una medida que no sea flexible, de todos modos hace el zoom y hace el acomodo. Pero siempre es importante que todo lo tengamos con respecto a la fuente base. Y segundo, hay que tener en cuenta que las reglas en el estilo vamos a tener, hay que evitar espacios entre el valor y lo que es su magnitud o unidad. Tratar de evitar este espacio. Hay que tratar de evitar las comillas, a excepción cuando el valor tiene espacios, como por ejemplo Times New Roman. En este caso aquí tenemos espacios y son perfectamente válidas las comillas, pero de ahí en fuera hay que evitarlo. Y siempre que estemos desarrollando, siempre hay que tratar de hacerlo con respecto a la M. Es una medida muy amigable y entendible. Bueno, ya una vez que sabemos cómo funciona, entonces hacer todo lo que es nuestro diseño en base a la fuente base. También hay personas que les gusta utilizar los porcentajes. De preferencia hay que utilizar solamente uno con respecto a las M's o con respecto a los porcentajes. Cuando es letra, lo mejor es hacerlo con las M's, pero obviamente pues está en libertad de hacerlo como a usted le parezca mejor.